¿Cómo están? Buenas tardes, amigos, amigas. Estamos ya en la mesa de conversación. Comenzamos nuestra edición de hora 13 nosotros así, de esta manera, en este día lunes, el comienzo de una semana, ¿verdad? Le damos una bienvenida a todas las personas que ya se integran a nuestra sintonía, a nuestra programación. Y por supuesto aquellos que ya están a través de Diferencia TV también nos ven a esta hora de la tarde. A mi lado se encuentra el párroco de Paillaco, el padre Luis Gallardo, está con nosotros. Me parece que no lo he visto en este año 2020 todavía, padre, así que le quiero desear desde ya un muy buen año 2020 a usted, su gestión religiosa que realiza, de ayuda solidaria a muchas personas, en su labor, su ministerio, como usted lo decía hace un momento atrás. Le doy la bienvenida a nuestra mesa de conversación y ya lo repito, le deseo los mejores parabienes para este 2020. Muchas gracias, Sergio. Para usted vaya lo mismo, los mejores deseos Muchas de un buen año, como también para los auditores, ¿ya? Le agradezco la invitación también esta mañana aquí a esta mesa de conversación. Así es, y vamos a hablar nosotros de una fiesta que, bueno, la Iglesia Católica realiza, que es la fiesta San Sebastián, ¿verdad? Me gustaría saber el día que se realiza, yo sé que es el 20 de enero, me gustaría preguntarle a usted, a su persona, que nos comente. La gran parte del mundo religioso católico sabe perfectamente qué consiste y que se realiza todos los años, pero me gustaría su impresión al respecto de esta importante fiesta que se realiza en la comuna de Paillaco todos los años. Así es, En esta fecha, correcto. San Sebastián es un mártir del siglo III, murió en los tiempos en los tiempos del emperador Diocleciano, perseguían a los cristianos, y murió por testimoniar su fe en Cristo. Le pidieron, era militar romano, estaba encargado de otros allí, y le pidieron renunciar a su fe. Le pedían renunciar a su fe en Cristo, al Evangelio, y no estuvo dispuesto. Le amenazaron de muerte, le dijeron que renunciara a la fe, que volviera al culto pagano. Y Sebastián, este mártir que había conocido a Jesús, había conocido su evangelio. ¿Qué es un culto pagano? Eran los cultos de sacrificios que ofrecía el pueblo romano en alguna cultura en su tiempo. En ese tiempo. Sí. Perfecto. Y le pidieron a este militar romano, a Sebastián, que renunciara a eso. Él había nacido en una familia donde conoció la fe, de padre francés, de madre italiana, nació en Francia, pero de pequeño se radicó en Milán con su familia. Y allí conoció a Cristo, conoció la iglesia, conoció el Evangelio. Y no estuvo dispuesto a renunciar a su fe. Y eso le costó la vida. La tradición cuenta que murió amarrado a un árbol donde lo mataron a flechazos. A flechazos fue muerto hasta que una de esas flechas le dio en el corazón. De hecho, la imagen tradicional de San Sebastián es atado a un tronco y con una flecha en su pecho y en su corazón. No estuvo dispuesto a renunciar a su fe en Cristo. Y eso hoy día, cuando a veces también el mundo nos exige y nos pide también ir por otros caminos que a veces no son coherentes con el Evangelio, el testimonio de los santos, de los hermanos mayores que han conocido a Jesús, nos hace bien. Nos hace bien porque nos muestra que la fe también requiere estar dispuesto a nadar contracorriente. Bueno, eso pasaba mucho al ir, ¿cierto?, a la historia de la literatura bíblica. Pasaba mucho en aquellos años, es cuando estaba Jesús en la tierra, cuando Jesús, ¿cierto?, resucitó, se fue después al cielo nuevamente. Las personas que llamaban Señor a Jesús en este caso eran personas que sí o sí moría. Era el estado de Roma en aquel instante, era un solo Señor, que era el Señor, o conocido como en su lenguaje griego, Kyrios César. Entonces, si uno decía Señor a otra persona que no sea el Señor César, era el precio que tenía que pagar ahí en el circo romano, tenía que morir de la peor manera quizás, ¿no? Esa fue la suerte de los primeros apóstoles. Los apóstoles vieron al Señor volver al cielo, a la gloria del Padre en la ascensión, y después fueron perseguidos. Fueron perseguidos por confesar el nombre de Cristo, como usted muy bien lo dice, por llamarle Señor. Y por predicar en su nombre fueron perseguidos. Muchos de ellos murieron mártires, murieron dando la vida. Y eso por su fe, como usted lo decía. Y eso ocurrió en los primeros siglos del cristianismo. Y el Papa Francisco lo ha recordado como ayer, es decir, como en la antigüedad. Hoy también hay muchos mártires. Los hay en Nigeria hoy día, cristianos que mueren, que hoy día el mundo los calla. Nadie habla de los cristianos que hoy día son perseguidos. Pero en el mundo también hoy día muchos cristianos son perseguidos y mueren a causa de su fe. Nosotros tal vez vivimos en una sociedad en que podemos profesar nuestra fe públicamente aún, y gracias a Dios lo podemos hacer, pero hay sociedades donde no se puede profesar la fe cristiana,
Y hoy día, como ayer, también hay mártires. Hoy día el mundo los calla, no los conocemos, a pesar de los medios de comunicación. Pero el testimonio de los mártires nos ayuda a eso, y San Sebastián, cuya memoria la Iglesia Católica celebra cada 20 de enero, de alguna manera nos ayuda a recordar eso. Creer en Cristo exige nadar contracorriente. Correcto. Contracorriente del mundo, de la época. Cuando... Es lo mismo que estamos viviendo ahora, por ejemplo, la situación que estamos pasando ahora hoy día en nuestro país. Sí, yo creo que hay que ser coherente en las decisiones que tomemos también a la luz del Evangelio. La vida de un cristiano se ilumina por el Evangelio, donde quiera que ese cristiano esté, en el mundo político, en el mundo social, en la iglesia. Si el cristiano no se deja iluminar por el Evangelio, el cristiano perdió su rumbo, el cristiano no es fiel al Señor. Hoy día hay que... Yo creo que todos los cristianos, usted aquí, los que están en el mundo político, social, tenemos que volver al Evangelio, dejarnos iluminar por él. Hay un sacerdote chileno venerable, San Alberto Hurtado, que nos dejó una pregunta. ¿Es Chile un país cristiano católico? Y después preguntaba, ¿qué haría Cristo en mi lugar? Ante las distintas circunstancias, yo creo que es una pregunta siempre actual. ¿Qué haría Cristo hoy? Yo por eso celebrar el mártir tiene mucho sentido, porque nos recuerda cómo los cristianos tenemos que estar dispuestos a dar la vida, a no callar el Evangelio, a ser valientes. Hoy día yo admiro sin duda pastores y cristianos muy valientes que hablan hoy día en la sociedad nuestra también de valores. Tiene un precio porque cristiano, a lo que entiendo yo, usted me puede corregir si estoy equivocado quizás, pero la palabra cristiano proviene de Cristo, por Cristo cristiano, entiendo, ¿verdad? Y quien se cataloga como cristiano es seguidor de Cristo, es una persona que sigue los pasos de Cristo y, como usted lo decía recién, que sigue el Evangelio, que es Cristo mismo, o el Evangelio que Cristo dejó. Tiene un precio sin duda, pues. Tiene el precio de parecernos al Maestro. Tiene el precio de que el Señor murió en la cruz. Tiene el precio de que el Señor, al que yo escucho y sigo, me ha dicho, al que te pegue en una mejilla, preséntale la otra. Y eso es muy difícil, discúlpeme. Al que te pida algo prestado, dáselo. Perdonen y serán perdonados. Ama a los enemigos. Amen a los enemigos, bendigan a los que los maldicen, etc. Tuve hambre y me diste de comer, tuve sediento y me diste de beber, estaba preso o enfermo y me visitaste. Tiene un precio. Mire, me trae recuerdo eso lo que dice en otra parte, porque yo soy un lector de la Biblia de alguna manera, pero me trae recuerdo mucho lo que dice en una parte que dice que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. O sea, está hablando de los tiempos que estamos ahora, en el tiempo correcto de ahora, en el preciso instante que vivimos en la temática que hoy día se persigue muchas veces la mentalidad, la visión del cristiano. Claro, porque la fe se va relativizando. Yeah. Como todos lo hacen, pareciera que, bueno, está legítimamente permitido. Como una mayoría lo vive, entonces está validado. Hay que tener cuidado porque la fe no es de números, la fe es de fidelidad. La fe no es de la mayoría, la fe a veces de un pequeño rebaño. Correcto. De hecho, los apóstoles, en proporción del imperio romano y de su época, era un puñado, 12 al que el Señor había invitado, y luego 72 que los envió a predicar. No eran grandes multitudes, era un pequeño rebaño. Hoy día no hay que tener miedo a esa apuesta, a que la fidelidad al Evangelio a lo mejor nos hará pocos, nos purificará y seremos menos. Yo creo que hoy día, como usted lo ha dicho también, y se lo agradezco que lo recuerde, tiene un precio ser cristiano. Sí, tiene un precio. Tiene un precio. Y claro, cuando se multiplica el mal, se fría la fe. Hoy día yo creo que el Evangelio dice, Jesús pasó haciendo el bien y curando y sanando a los oprimidos por el mal. Yo creo que eso es la apuesta de un cristiano, unido a su Maestro, también pasar haciendo el bien. Porque ¿quién es el cristiano? El que debiera parecerse a Cristo. Usted y yo estamos lejos, pero anhelamos, queremos, necesitamos parecernos a Él. Correcto. Yo creo que hay que poner en el corazón el anhelo y el Señor con su gracia hará el resto. Hay que poner los milagros nunca son sin nosotros. El agua se convierte en vino porque los sirvientes llenan las tinajas. Una mujer es curada de su hemorragia porque toca el borde del manto. El ciego sentado al borde del camino grita como loco, Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. El paralítico lo tuvieron que descolgar por el tejado abriendo un agujero. Nunca los milagros son sin nosotros. El Señor actúa con nosotros y necesita nuestro sí. Como para encarnarse necesitó el sí de una mujer de María. El ángel le visitó. ¿Cómo va a hacer eso? No conozco varón. Que se haga en mí según tu palabra. Claro, así es la vida de fe también, corriente.
Bueno, la fe es una palabra compleja para muchos, para otros no tan compleja para los que lo entienden, ¿verdad? Me gustaría preguntarle si hay, bueno, en la programación en sí de esta fecha importante, hablando del 20 de enero, ¿cierto? La fiesta San Sebastián que se realiza acá en nuestra comuna. Me gustaría saber cómo se va a ejecutar esta fiesta, padre. Sí, ha comenzado ya el día 11 de enero con Ya, lo que llamamos la novena de San Sebastián. Se está perfecto. rezando en el templo parroquial cada tarde a las 19 horas. Y el día 20 de enero está previsto, como cada año, que el templo parroquial abra sus puertas a las 6 de la mañana. Ok, A esa hora abre las puertas del templo parroquial y el calendario de actividades para ese día es 8 de la mañana el rosario y las letanías de San Sebastián, que cada año congrega un grupo de peregrinos al inicio de la mañana. Luego contempla misas de 9, 11, 12:30 y 15 horas. Se ok, celebra la misa y se atenderán confesiones. En la misa de 12:30 se administra el bautismo de los niños que desean ser bautizados el día de San Sebastián. Y la procesión, que es como el momento solemne de la fiesta y tradicional, está contemplada a las 16 horas, inmediatamente terminada la misa, 15 horas. ok. Queremos como parroquia acoger a los peregrinos que vienen de otros pueblos, de otras ciudades, como cada año. Nuestra parroquia se convierte en un santuario que acoge, que quiere servir, que quiere escuchar, que quiere ayudar a la gente a encontrarse con Dios. Nos estamos preparando con los grupos parroquiales para que cada celebración de la misa, de la procesión, del rosario, sea un momento de encuentro con el Señor. Si los santos traemos su memoria y los celebramos, no es para quedarnos en ellos. Los santos, la memoria de María también, es solo para ir al Señor Jesús. Y hoy día queremos celebrar a San Sebastián desde esa perspectiva, encontrarnos con Él, aprender de su ejemplo, como yo puedo aprender de ejemplos suyos, de ejemplos de otras personas y viceversa. Queremos mirarlo para aprender de ellos, hoy día más que nunca. Y que le pedimos eso al Señor, poder aprender del testimonio de esos hermanos mayores que llamamos santos, pero para ir al Señor. Y tenemos como lema, con San Sebastián oramos por Chile, Ok. porque no podemos... ¿Ese es el lema de este año o todos Sí, los años el mismo no, lema? este Ya, año, con San Sebastián oramos por Chile. perfecto. No podemos desentendernos en la oración de la realidad que vive nuestro país en un año importante, de un plebiscito, de elecciones, donde hay tantas búsquedas y deseos de justicia y de paz. Correcto. En el corazón de tantos, basta escuchar en la calle, en un grupo, en la familia, hay deseos de justicia, de paz. Y queremos orar por el bien de Chile. La oración del cristiano mucho puede hacer en esta hora de la patria y no hemos de olvidarlo. Bueno, se habla de que se necesita urgente paz y seguridad en el mundo entero, en nuestro país. Esperamos que se logre eso, ¿verdad? Párroco, le agradecemos su visita a nuestro medio de comunicación. Muchísimas gracias por estar con nosotros conversando en este día de hoy. De esta manera nosotros comenzamos la noticia hoy para recordar a la gente de esta fiesta importante que se realiza cada año en la comuna, como lo es la fiesta de San Sebastián, que se realizará, ¿cierto?, el próximo 20 de enero. Le agradezco mucho, Sergio. Saludo a los auditores, a las auditoras. Los invito a venir a Payaco el día 20 de enero a celebrar San Sebastián. La parroquia se está preparando para acogerles en la celebración de la fe, de la liturgia, y también como cada año con la Posada del Peregrino, que es un espacio de descanso, de reponer fuerza a los peregrinos que el Consejo Pastoral prepara con cariño. Muchas gracias. A por su usted Dios les visita. bendiga. Muchísimas gracias, amigos, amigas. Siga acompañándonos a esta hora en nuestra edición de la 13, pues no se vaya de nuestra sintonía.